Seguimos en Política, Producción y Trabajo. Veníamos hablando del tema de la economía, la política, el aniversario del fallecimiento de General Perón, cómo se proyecta el pensamiento de Perón sobre la actualidad en la que estamos enfrentados a los fondos buitres de una manera como nunca antes un Estado argentino se había enfrentado a sus acreedores. Y esto no es casual, tiene que ver con la política que está conduciendo el país, nos guste o no nos guste. O sea, nosotros podemos tener diferencias, podemos tener acuerdos, pero es en definitiva el Estado quien está dando esta gran pelea en defensa de los intereses argentinos. Diputado nacional Juan Carlos Díaz Roig, de la provincia de Formosa, Frente para la Victoria. Esta es una pelea trascendente del Estado frente a sus acreedores externos. ¿Cuál sería el beneficio que traería para nuestra sociedad dar una pelea digna en este frente externo? Bueno, yo aprovecho para hacerle un homenaje a Perón y voy a contestarle con palabras de Perón, si me dejan. Yo no acostumbro leer, ni siquiera en el recinto, pero hoy quisiera leer algo. Cuando Perón llega al poder, en junio del 46, cuenta después, que esa primera noche no podía dormir, porque al día siguiente tenía que tomar una decisión trascendente para su gobierno, trascendente. Entonces quedó desvelado a la noche y hizo unos razonamientos y los tiró en el cesto de basura. La señora, o sea, Evita, recogió esos papeles, dijo, para la historia, y años después Perón los publicó, y esto explica de por sí todo lo que usted me preguntó. Si me permiten, voy a leer. Él hizo unos razonamientos que decían así. Primero, cuando se viven tiempos de desbordados imperialismos, los estados, como Hamlet, ven frente a sí el dilema de ser o no ser. Esto es lo primero, ser o no ser. Por esto la cuestión más importante para un gobernante es decidirse a enfrentar el exterior si quiere ser, o sacrificar el interior si renuncia a ser. Tercero, cuando defienda la independencia, haga respetar la soberanía y mantenga el grado de dignidad compatible con lo que debe ser una nación, deberá luchar duro con los déspotas y dominadores, soportando virilmente sus golpes. Cuarto, cuando todo ello renuncia, va a vivir halagado por la falsa aureola que llega de lejos. No enfrentará la lucha digna, pero enfrentará la explotación de su pueblo y su dolor que golpearán implacablemente sobre su conciencia, y a menudo tendrá que recurrir al engaño para que lo tolere a su frente, y renunciará a la independencia, a la soberanía y a la dignidad. Quinto, esta es la primera incógnita que debo despejar ante mi pueblo. Sexto, yo me decido por mi pueblo y por mi patria. Estoy dispuesto a enfrentar la insidia, la calumnia y la difamación de los enemigos de afuera y de sus agentes de adentro. Esto escribió Perón el primer día de gobierno a la madrugada. Y yo creo que esa decisión, que él no la explica en sus libros, fue la que se reflejó en el discurso de él del 20 de junio del 46. Aquel famoso discurso se llamó repatriar la deuda. No se trata solo de pagar la deuda, repatriarla, porque uno, al estar endeudado, un país pierde soberanía política, pierde independencia económica. Y ahí es donde se define el ser o no ser de un país. Ser o no ser. ¿No? Cristina, por ejemplo, eligió ser. Eligió defender con dignidad, con gallardía, no con virilidad, porque es mujer, pero con mucha gallardía soportar. Pero con lo que tiene que tener un gobernante. Un gobernante, así es, así es. Y bueno, y en este momento en el que estamos con una situación por definirse, porque evidentemente la deuda que ha contraído la Argentina la ha limitado en muchas oportunidades, este gobierno ha por lo menos intentado encauzarla, veremos cuáles son las definiciones próximas. ¿Cuál es la incidencia que tiene precisamente el arreglar o no con nuestros eternos deudores para los resultados sociales de nuestro país? Claro, ¿qué sería arreglar? Es decir, no ser. Lo que hizo Avellaneda con la Baring Brothers. El presidente Avellaneda paga a la Baring Brothers 80 años después. Y cuando paga, va al Congreso de la Nación y explica de la siguiente manera. Vamos a pagar con la sed y el hambre de los argentinos. Esto está en el Congreso de la Nación. Porque argentinos hay 2 millones, pero honor de la nación uno solo. Y nosotros tenemos que respetar la fe en los mercados externos. Era más importante cumplir con los mercados externos que el hambre y la sed de los argentinos. Le comentaba a Jauretche que hasta un deudor civil tiene lo que se llama el beneficio de competencia, es decir, si yo les debo, bueno, yo puedo separar por nuestras leyes para la comida de mis hijos, después quédense con el resto.
Bueno, este no era el criterio de Avellaneda. Es decir, si en este momento nosotros accedemos al pago de esta sentencia de 1.500 millones, automáticamente habilitamos otros 15.000 millones para el otro 6% de hold downs. Pero además generamos un derecho probable, potencial, y casi seguro que se va a ejecutar, en el resto del 93% de nuestros acreedores, con lo cual llevaríamos indefectiblemente al default. ¿Cuáles serían los efectos? Bueno, desgraciadamente un periodista argentino hizo una tristísima carta en que le decía al juez, dirigida al juez Griesa, en que le decía, medio lo felicitaba, y le decía que en forma irónica, decía, pero usted no le hizo caso a nuestra presidenta, discúlpenos. Pero no le hizo caso a la presidenta, no le hizo caso a Obama, a las Naciones Unidas, a la OEA, al grupo de los 77 más China, no le hizo caso al concierto internacional, Griesan. De modo que acá lo grave no sería tanto qué nos va a pasar si nos mantenemos en esta postura, sino que lo que es seguro es que si aflojamos y le pagamos voluntariamente, como quieren algunos de la oposición, a esta sentencia absurda, e ilegítima e inconstitucional para nosotros, primero Cristina cometería delitos y toda la oposición se pondría enfrente a decirle cómo paga, comete delitos. Y en segundo lugar generaría un impacto en los mercados internacionales ya imposibles de predecir. Así que soportaremos lo que haya que soportar, veremos la evolución, Dios quiera que Griesan cambie de criterio, pero en esto estamos. Diputado, también su origen, por ser formoseño, tiene particular significación en este momento y en este programa de hoy, porque estamos asistiendo a una situación excepcional de la naturaleza que ha provocado crecidas en los ríos Iguazú en Brasil, Paraguay en Paraguay, el río Paraná en Argentina, el río Uruguay también en Argentina, y estamos siendo afectados por inundaciones en muchas regiones del país y de los países vecinos. En principio, nuestra solidaridad para el pueblo formoseño. Bueno, muy agradecido. Ha habido una gran solidaridad tanto del gobierno nacional como de muchísima gente de todo el país y también de los formoseños. Nosotros venimos combatiendo los formoseños este flagelo de inundación desde hace muchos años, hace varias décadas. Es recurrente, más allá de que aparece con mucha fuerza más o menos cada 10 años. La más grande fue la del 83, donde el río nuestro llegó arriba de los 12 metros, provocando un colapso general en la ciudad de Formosa. En esta oportunidad no llegó a los 9 metros, pero estuvo muy cerca, pero generó dos problemas. Uno, el problema, nuestras ciudades están todas protegidas por barreras que año a año se refuerzan, se controlan, etc. Pero en Clorinda, que es la ciudad más afectada, en este caso en nuestro territorio, ocurrió lo siguiente. Si bien las barreras resistieron, hubo una tarde, la tarde del sábado, este sábado que pasó, en que llovió 180 milímetros en unas horas. Esta es una lluvia realmente imposible de prever, tipo la que hubo en La Plata no hace mucho, una cosa que anegó, y las bombas que no estaban preparadas para tamaña lluvia, colapsaron. Bueno, hay toda una discusión allí, lo que sí que las bombas no pudieron sacar el agua de la muralla que rodeaba la ciudad. Esto generó efectos tremendos que nunca había tenido Clorinda, entre ellos 2 muertos. Y en Formosa, en cambio, resistieron las barreras, la lluvia, funcionaron las bombas, pero al parecer una de las barreras de uno de los barrios también tuvo un colapso parcial y tenemos unos 1.000 y pico de refugiados evacuados en Formosa y 1.500 en Clorinda, pero en total probablemente algunos hablan de 10.000. De cualquier forma, yo estuve, la gente no tiene idea de lo que es estar en el fango, esos chicos, esas casas humildes. Bueno, se hicieron instalaciones muy precarias y después tendrá que venir la reconstrucción, como nos pasó a nosotros en Pozo del Tigre hace 4 años. Por eso no es la solución tomar un avión, ir a hacer declaración en el momento de la tragedia y después desaparecer. Ya nos pasó en Pozo del Tigre. En Pozo del Tigre hubo un tornado que barrió. Tardamos 4 años en refundar el pueblo. Y el año pasado lo hemos conseguido. Tenemos un minutito nada más para el cierre, diputado. El panorama que usted alcanza a observar ahora, teniendo en cuenta que la Cámara de Diputados está tratando de sesionar, pero tenemos unos días medio difíciles. En cuanto a al tema previsional, ¿va a haber sanción o no de lo que se
del proyecto que elevó la presidenta de la Nación? Con absoluta seguridad. Tenemos el número, tenemos la mayoría, tenemos la convicción. Esperamos que algunos de nuestros opositores sean un poco más racionales que con respecto a la deuda externa y nos acompañen en esto, que es la última etapa de inclusión. La Argentina es el mejor sistema previsional de América Latina, pero ahora con esta ley tenemos una inclusión del 99 al 100% de los adultos mayores y estamos equiparados a los 3 o 4 países nórdicos más Cuba, que son los únicos que tienen semejante cobertura. De modo que tenemos que estar orgullosos. Nosotros los peronistas, y en homenaje a Perón, creemos dos cosas centrales. Primero, que lo que genera riqueza es el trabajo y el gasto, y no el capital. Y segundo, como dice también el Papa, que tenemos unidad de concepción, el sistema capitalista concibe el capital, concibe a la economía al servicio del capital y al hombre al servicio de la economía. Si el hombre tiene que depender de la economía, que a su vez tiene que responder al capital. Como dijo el Papa y como nos enseñó Perón, nosotros tenemos la otra concepción. Para nosotros, el capital le tiene que responder a la economía y la economía al hombre. Estamos incluyendo a el 100% de nuestros adultos mayores en un sistema de seguridad social. Con ese concepto entonces nos estamos despidiendo en este día. Los invitamos como siempre a que comparta con nosotros política, producción y trabajo.